Hola, hoy vamos a continuar con la parte de la pantalla que nos va a permitir finalmente escribir texto. Recordemos que aprendimos a dibujar píxeles, después de píxeles dibujamos líneas y también dibujamos círculos, y ahora lo que nos vamos a poner como meta es poder dibujar caracteres que nos permitan escribir texto en la pantalla. Para poder lograrlo tenemos que revisar un poquito de la teoría de las cadenas, aunque ustedes ya lo vieron en alto nivel. Vamos a entonces a ver cómo dibujar caracteres y dibujar cadenas. Hablo de dibujar porque vamos a hacerlo mediante píxeles. Y para después imprimir un mensaje que es la línea de comando de Linux. Reemplazaría un programita que es muy común en todo el lenguaje, que es escribir el Hello World. En lugar de escribir el Hello World, vamos a escribir un command line. Esto tiene lógica y sentido porque nosotros estamos construyendo un sistema operativo, y un sistema operativo en modo texto lo primero que hace es poner una línea de comando. Empezaremos entonces revisando la teoría de las cadenas. Las cadenas entendidas como un arreglo de caracteres. La forma de representar las cadenas en los lenguajes la podemos encontrar de dos formas. Una que se llama de longitud prefija y otra que se llama determinador nulo. La primera forma de longitud prefija es la que maneja la longitud de la cadena al inicio de la cadena. Por ejemplo, en este caso, este arreglo que tiene 4 caracteres que forman la palabra hola al principio, decimos tiene longitud 4. La otra forma que tal vez ustedes conocen más común es aquella donde termina en el carácter nulo. Este carácter que tiene barra y diagonal inversa se conoce como el carácter especial nulo, donde dice que ahí termina la cadena. Internamente esto lo manejan todos los lenguajes de programación. Tal vez ustedes no se lo han visto muy al detalle porque los lenguajes lo manejan internamente. El lenguaje Java y el lenguaje C y C++, y todos sus amigos de C, incluso Python, utiliza esta forma de determinar las cadenas. La longitud de cadena prefija la utilizan más que todo en Pascal y todos sus descendientes, como pueden ser Delphi. Nosotros vamos a utilizar por conveniencia del lenguaje de bajo nivel, pero bien puede usarse el otro método. Nos encontramos entonces con el dilema de cómo vamos a darle un código a cada carácter. Y entonces es cuando pensamos en utilizar la tabla ASCII y en su defecto la tabla Unicode para poder representar más caracteres. Nosotros vamos a usar únicamente aquí la tabla ASCII de 8 bits, o sea, de 1 byte. La tabla Unicode permite tener más representaciones de caracteres. Inclusive aquí podría ser de 2 bytes, de 16 bits. Esta tablita que vemos aquí con filas y columnas nos ayuda a encontrar el código ASCII de una letra. Por ejemplo, la letra B mayúscula que vemos aquí. Si cruzamos la fila con la columna, vemos que es un 42. Sumamos estas dos, se suman y obtenemos el código. Es el código 42 en hexadecimal. La letra B minúscula que estamos preguntando aquí, la buscamos en la tabla y vemos que es un 6 y un 2 también, es 62 y así sucesivamente. También
La tabla ASCII nos permite tener caracteres especiales como el nulo, es el que estábamos hablando hace un momentito para terminar las cadenas. Este que está aquí que dice bell es el que nos permite hacer un sonidito como de una campana o un beep. Y aquí encontramos otros que son los del enter, es LF y CR, que quiere decir line feed, y carriage return, son especiales para hacer el enter. Ahora estos que están viendo de aquí son para transmitir señales, TX es de transmisión. Pero nos van a interesar este nulo y los del enter. También no recuerdo si aquí está el de tabulador, si no lo vamos a ver más adelante. Bueno, revisando esto, los caracteres en representación de código ASCII y las cadenas terminadas en longitud prefija, entonces vamos a revisar cómo vamos en pantalla. Literalmente los vamos a dibujar. Cuando se dibujan caracteres en pantalla se hacen de dos formas. La forma 1 es por medio de un mapa de bits y la forma 2 es por medio de una forma vectorial. La forma vectorial es como la que ven aquí. Esta tiene una descripción, como dice ahí, de cómo dibujar cada carácter. Y no importa el tamaño del carácter, siempre se va a ver de la misma forma, es decir, que no se va a observar los caracteres pixeleados. Esta es una forma moderna de imprimir en pantalla, sin embargo nosotros vamos a utilizar esta otra que es el mapa de bit, que si podemos observar aquí, sí hay problemas cuando se cambia de tamaño. Si se cambia de tamaño se observa más pixeleado el carácter. Sin embargo, por la facilidad que nos da el mapa de bits, entonces esta es la forma que vamos a utilizar. Y entonces en el siguiente slide vamos a ver cómo se tiene este mapa de bits. Observamos aquí el mapa de bits de la letra A mayúscula en este tipo de fuente. Se le dice monospace porque todas las letras son del mismo tamaño, todas son iguales. Hay otros tipos de fuente donde, dependiendo cómo es la letra, cambia el tamaño. Por ejemplo, en un monospace la I es del mismo tamaño de la A. Entonces vamos a observar este tipo de cosas cuando tenemos fuentes monospace. Otra característica es que el tamaño de cada letra va a ser de 8 por 16, es decir, 8 de ancho y 16 de alto. Y cada letra se va a ir dibujando, donde 0 es ausencia de píxel y 1 es un píxel. Si observamos aquí con los unos, se puede ver que sí se está formando la letra. Aquí vemos la A y aquí está la línea de la A. Donde están los unos es donde pintaría los píxeles. Entonces, siguiendo con esta idea, miremos la secuencia en hexadecimal de los bits que están pintando la letra A. Si vemos aquí 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, recuérdense que cada dígito hexadecimal son 4 bits, eso es muy importante que ustedes se recuerden. Entonces, vemos aquí que este primer 0, 0 corresponde a esta fila. Vamos a cambiar el color para que ustedes lo observen mejor. Este otro 0, 0 que está aquí corresponde a esta otra fila, porque son 8 bits. Dividimos aquí en 2, este es 0, 0. En la siguiente secuencia de bits, vamos a cambiar nuevamente el color. Esta de aquí corresponde a esta. Y llegamos a la siguiente, que es la 1, 0. Escribí yo encima aquí, pero esto es un 1, 1, 0.
Entonces, si observamos la fila y dividimos los bits, aquí hay un 1 en estos primeros 4 bits y aquí hay un 0. Y así sucesivamente. Miremos la siguiente todavía, aunque ya escribí un montón encima. 2, 8. Entonces es esta fila donde dividimos aquí, esta primera secuencia es 2 y esto es 8 en hexadecimal. Entonces, toda la información correspondiente acá a las fuentes, a todas las letras del alfabeto y símbolos especiales están guardados en unos archivos que terminan en .bin. Las lecciones de Cambridge ya nos proporcionan estos archivos y nos proporcionan algunas fuentes. Ahorita vamos a trabajar con la monospace. Contiene todos los datos binarios para cada carácter, como lo indica aquí en el comentario. Entonces vamos a tener una subrutina para pintar los caracteres, donde voy a mandar en el registro R0 el carácter, en el código ASCII que nosotros vamos a utilizar. Entonces tenemos carácter, posición en X y posición en Y. Estos tres valores nos van a servir para pintar el carácter. Esta subrutina de pintar carácter utiliza la subrutina de Draw Pixel. Obviamente se va a dibujar en base a píxeles. En la explicación que voy a dar a continuación, la subrutina se llama setPixel, pero corresponde exactamente a la misma. Si ustedes se recuerdan, el drawPixel nos decía la posición en X, la posición en y el color del píxel. Entonces el color ya va a venir por default grabado y normalmente para pintar píxeles lo hacemos sobre fondo negro, entonces lo pintamos de color blanco. Y este es el pseudocódigo de la subrutina drawCharacter. Vamos a ver en clase, con sus catedráticos van a ver la subrutina ya en lenguaje ARM. Pero para que ustedes entiendan el algoritmo, entonces lo pusimos aquí en pseudocódigo. Entonces, miremos aquí en el enunciado. Vemos que en R0 viene el carácter, en R1 es la posición en X, R2 la posición en Y. Lo primero que hace es validar entradas. Lo que se hace es validar que el código del carácter sea menor que 127. Aquí dice si es mayor, sálgase, o sea, no puede representar un carácter mayor que 127. A su vez, también ese carácter nos va a servir para encontrar la dirección de dónde está el carácter en un archivo, porque vamos a leer desde un archivo y entonces vamos a multiplicar ese código ASCII por 16, porque va a estar almacenado en la información cada 2 bytes. Y porque también, después vamos a ver, cada letra ocupa 16 filas. Bueno, una vez ya se hizo la validación, entonces voy a recorrer todas las filas del carácter. Si ustedes se recuerdan, aquí en el mapa de bits teníamos el carácter de 8 por 16 y ahí entonces se pintaban los bits que dibujan la letra. Aquí estoy haciendo un esquemita de aproximación de una letra A. Y entonces tenemos en este pseudocódigo dos nombres de variables que también se van a conservar después en el código ARM, donde bits es el byte completo, o sea, estos 8 bits que están ahí, y bit va a ser un solo bit. Hay que aclarar esto para entender este pseudocódigo. Entonces, aquí lo que está indicando en esta línea es que voy a leer todo el byte
y lo cargo en la variable bits. Y luego recorro ese arreglo de byte, bit por bit, de 0 a 7. Entonces la idea es ir mostrando cada bit en la posición XY, de acuerdo al bit que estoy leyendo. Por decirles algo, supónganse que voy a leer esta secuencia de bits para que pinte un píxel aquí donde está este 1. Entonces lo que se hace es ir desplazando los bits hacia la derecha para mostrar el píxel, o sea, de primero se mostraría lo correspondiente a este 0, pero 0 no dibujaría nada, y entonces lo corre a la derecha para que luego señale este otro 0 y así sucesivamente hasta que llegue por aquí y ahí sí dibuja el píxel y termina de recorrer toda la fila. Entonces esta parte de prueba es lo que hace que se vaya mostrando bit por bit. Este símbolo que ven ahí en la instrucción quiere decir un desplazamiento lógico a la derecha. Después cuando miremos los detalles del código lo van a ver. Se desplaza a la derecha para ir mostrando bit por bit y píxel por píxel, que es al final lo que queremos hacer. Si pudimos pintar caracteres, entonces podemos ahora pintar cadenas. Veamos cómo es que dibujamos la subrutina de desplegar cadenas. Se basa, obviamente, en draw character. Y draw character se basa en draw pixel. Vamos a utilizar la forma 1 de longitud prefija para dibujar y también vamos a ver que esta subrutina va a implementar caracteres especiales, el enter y el tabulador. Por ejemplo, si yo escribo aquí la palabra hola y doy un enter, así se representa el enter, entonces se tiene que mover el cursor hasta acá para que aquí se siga escribiendo. En el segundo caso, si yo tengo una palabra hola y yo presiono aquí un tabulador, entonces se tiene que mover aquí una cantidad determinada de espacio y aquí sigo escribiendo. Esta subrutina tiene 4 parámetros de entrada. Primero, el inicio de la cadena. Segundo, la longitud de la cadena, porque estamos diciendo que usamos una longitud prefija. Es un parámetro de entrada. En R2 va la posición en X y en R3 la posición en Y de donde voy a imprimir esa cadena. Igual que el caso anterior, vamos a ver el pseudocódigo de esta subrutina de drawString para poder dibujar una cadena completa. Entonces, como decíamos hace un momento, en R0 va la cadena, en R1 su longitud y aquí la posición en X y la posición en Y, en R2 y R3. Lo primero que hacemos es cargar el carácter de la cadena, es decir, la cadena tiene una posición de sus caracteres y aquí en esta variable char que estamos viendo, cargamos el carácter. Y como vemos, se usa aquí la subrutina draw character, donde se carga el carácter, la posición en X y la posición en Y. Ahora aquí se está implementando el enter. Se revisa si es el enter, entonces si es el enter se baja en Y, de acuerdo al alto del carácter. ¿Se acuerdan que era de 16 líneas? De 16 filas de píxel, eso es lo que baja en la línea. Si fuera un tabulador, entonces lo que se hace es multiplicar por 5 el ancho del carácter. Como explicaba hace un ratito, si yo escribía aquí hola y presiono un tabulador, entonces se asumió como posición 5. Un tabulador podía ser 10, o sea, 5 espacios de estos
5 espacios en blanco, por decirlo así, del ancho que ocupan los caracteres. Se queda aquí en un ciclo y escribe esto, y en caso de que no sea ni tabulador ni enter, entonces después de pintar el carácter se va al siguiente y así termina el ciclo de dibujar cadenas. Miremos que este ciclo está controlado por la longitud -1, o sea, como ustedes se recordarán, aquí siempre empezamos en 0, entonces si la cadena tiene 4 caracteres lo hacemos de 0 a 3. Y así de esa forma se dibujan las cadenas en esta lección. Vamos entonces ahora ya dibujando caracteres y cadenas, vamos a dibujar lo que se conoce como línea de comando. ¿Qué es una línea de comando? Es aquello que nos aparece cuando nosotros ponemos un sistema operativo en modo texto, que nos sale como una especie de prompt, se llama esto, para darnos la bienvenida. O en Linux aparecen cosas así como este, el nombre de directorio, y aquí un cursor parpadeando donde podemos nosotros empezar a escribir. Y esto lo vamos a hacer en lugar del Hello World porque estamos implementando un sistema operativo. Para poder desplegar el command line tenemos que irnos a los datos de arranque del ARM, que estos están en una dirección especial en memoria, están en un área bien baja, en la dirección 100. Esta área con los datos de arranque tiene mucha información que se conoce en el términos de sistema operativo, se conoce como tag. Como vemos aquí hay varios tags referentes al core, que es el núcleo del sistema operativo, a la memoria, memoria de video, texto de video, el disco de RAM, la parte serial, etcétera. Y aquí hay un tag que se llama command line, que es lo que nos interesa encontrar. Ahí tiene una cadena donde tiene la bienvenida al sistema operativo. Cada tag tiene varias características, y es que el tamaño es múltiplo de 4 bytes y contiene un número de 1 a 9 que lo identifica, y cada tag contiene este valor en hexadecimal como terminación. Esos son datos técnicos que no nos interesa saber para poder entender la subrutina que va a trabajar esto. Después de eso, entonces ya viene el dato de cada tag. Y nuestro objetivo es lo que está diciendo aquí, encontrar este tag de command line, porque aquí contiene una cadena que queremos mostrar. La única diferencia aquí es que la cadena termina con nulo, no termina con longitud, no tiene longitud prefija. Y esta subrutina find tag, la única función que va a cumplir es, nosotros ponemos aquí el número de tag, el tag que queremos buscar es el 9º, por la estructura que acabamos de ver ahorita, y nos devuelve en R0 la dirección donde está la cadena que queremos desplegar, que es esa cadena del command line. Esto está encerrado entre comillas y aquí pongo información que desconozco porque es una cadena. Este trozo de código está en el programa principal, que también vamos a revisar más al detalle. Y entonces le digo, voy a revisar el tag 9, encuéntrelo. Esta búsqueda tiene un algoritmo recursivo donde se busca infinitamente hasta que lo encuentra. No infinitamente, sino llega un momento en que lo encuentra. Y entonces en R0 se obtiene la dirección del tag de inicio, o sea, todos los datos que tiene el command line. Y hacemos dos operaciones que estamos viendo aquí. La desplazamiento lógico a la izquierda de 2 posiciones hace la multiplicación por 4. O sea, en el LSL de ese valor que está aquí en R1 lo multiplicamos por 4. ¿Por qué por 4? Porque cada tag ocupa 4 bytes en este caso. Entonces, por eso
debemos multiplicarlo por 4. Continuando con la explicación, tomemos en cuenta que aquí vamos a utilizar la subrutina drawString, donde en la R2 y R3 iban las coordenadas X, Y, y en R0 va la dirección de la cadena, R0, inicio de la cadena, y en R1 la longitud de la cadena, como lo indica aquí. La forma como trabaja es que encuentra dónde empieza esa cadena del tag y entonces en R1 carga ese valor. Para obtener la longitud de la cadena se hace este cálculo numérico que por razones de cómo está construido cada tag hay que hacer estas operaciones. Como explicábamos hace un momentito, esta es la multiplicación por 4 y le resta 8. Luego a la dirección se le suma 8 porque es el tag 9, que recuérdense que en computación si son 9 elementos va de 0 a 8, ¿verdad? Y como es el último, entonces se le suma 8. Ya haciendo esos cálculos, entonces imprimimos la cadena que empieza desde ese punto y va a mostrar un command line para darnos la bienvenida al sistema operativo finalmente, para poder nosotros escribir texto e interpretarlo. Los detalles de esta lección, recuérdense que nos hemos basado en el curso de la Universidad de Cambridge, lo pueden encontrar en Screen 03 en este enlace. Gracias.